Ahora sí. A ver si voy a cambiar aquí la vista. Ahí está. Bueno, Darín, en principio, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista en este espacio. Mi nombre es Ana Laura Vallejos. Como te conté en el mail, soy doctoranda en filosofía en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y tengo un espacio que se llama Liceo Filosófico, donde doy talleres y cursos y trato de entrevistar a algunos académicos y también escritores como vos. Muy bien, pues me da mucho gusto estar aquí contigo y con el público. Me habías comentado que habías, me habías escrito para organizar quizá un encuentro ahí en Buenos Aires cuando llegaba yo en mi viaje en este 2020 y ya sabemos qué pasó. Sí, terrible todo lo que pasó. La verdad que, por supuesto que sigue en pie la invitación cuando retomes el viaje por Latinoamérica, acá en Buenos Aires. Voy a estar muy feliz de recibirte y de poder compartir con vos los lugares donde se desarrolla la filosofía, los grupos y las universidades. Así que reitero la invitación. Perfecto. Bueno, voy a comenzar por presentarte brevemente. Es muy posible que todos los que vean el video te conozcan, pero de todas maneras te presento. Darin McNabb es doctor en filosofía, es investigador, escritor y docente universitario, es especialista en el pensamiento de Charles Peirce y es fundador del canal de YouTube La Fonda Filosófica, un canal de divulgación de filosofía con más de 250.000 suscriptores de todas partes del mundo. Personalmente creo que la característica del canal de Darin es la capacidad de síntesis de los sistemas filosóficos más complejos y el poder explicarlos sin perder la profundidad, es decir, hacerlo muy pedagógico, ¿sí? Además, Darin publicó en el año 2018 por Fondo de Cultura Económica el libro Hombre, Signo y Cosmos, la filosofía de Charles Peirce. Darin es norteamericano, pero hace más de 20 años reside en México, donde fue docente en la Universidad Veracruzana en las asignaturas de filosofía política y estética en el grado y en numerosos cursos de posgrado, ¿sí? Tanto en maestría como en doctorado. Dicho esta presentación, mi primera pregunta sería, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la filosofía? ¿Y por qué decidiste dedicarte a ella académicamente? Porque en una entrevista has mencionado que comenzaste tus estudios desde la biología, ¿puede ser? Sí, así es. Antes de seguir, pues quedó un poco ambiguo en tu presentación mi estatus laboral actual. Ajá. Que soy universitario, académico en la Universidad Veracruzana. Y claro, luego, has sido, eso también va a ser una de las preguntas, que quiero decir. no También te soy, iba a preguntar, te tomaste brevemente la decisión de hace pocos años, si no me equivoco, el año pasado. de el año pasado de distanciarte de la academia. Eso va a ser una pregunta, Bueno. Eh, bien, pues mi primer acercamiento a la filosofía fue por la gracia de los jesuitas. Yo estudié en una universidad jesuita, Loyola Marymount, la licenciatura, y pues sí, como dijiste, estudié biología, pero pocas universidades y sin duda las jesuitas tienen pues un tronco común, ¿no? Entonces, todo lo que estudian pues tienen que cursar ciertas materias. En Estados Unidos la filosofía no se toca en la preparatoria, entonces pues yo pues crecí en una familia no muy, digamos, intelectual, tampoco del otro extremo así cerrado o ignorante. Y entonces no tenía, digamos, esa pues exposición a ciertas, no sé, ciertas ideas Claro. y Ciertas grandes, lecturas. sí.
En fin, entonces, pues en las manos de los jesuitas me tocó un curso en el tercer año de estudios de Qué biología. bueno. Y pues sí, lo recuerdo todavía de forma muy viva, el profesor, la experiencia. Y yo pienso que, vaya, a lo mejor haya tenido una preparación, una sensibilización de mi ser para que recibiera de forma positiva esa enseñanza en ese curso, porque los demás alumnos, mis compañeros en ese curso, tampoco estaban estudiando filosofía. Ese curso era para Claro. alumnos de otras carreras. Y vos te Entonces, sentiste captado así es. por la filosofía. Pues yo tuve una crianza católica y cierta, pues siempre he tenido cierta, no sé, sensibilidad por las cuestiones religiosas y Dios y eh, quien dijo que Nietzsche, creo que el cristianismo es el platonismo para las masas, ¿no? Ujú, sí, Pues yo siendo de las masas, digamos, mi crianza en el catolicismo me estaba preparando quizá para el platonismo. Entonces, quién sabe, sí, y cuando pues yo supe que no podía hacer caso omiso de ese curso, de esa experiencia, tenía que seguir leyendo, investigando, pensando, profundizando en estas cosas que me había despertado en mí el profesor. Y, claro. y entonces eso fue Y la... ahí decidiste cambiarte de carrera, digamos, desde biología a filosofía. No, yo terminé la carrera en biología. Soy Ah, estoy frente a un biólogo también, entonces. bueno, en nombre, pero no en práctica. Claro, entiendo, sí, sí. Bueno, Eh, también me hace pensar, hay muchos filósofos y escritores que tuvieron como primera carrera, como primer título, un acercamiento en otro área. Se me viene a la mente Thomas Kuhn o el mismo Peirce, ¿no? sí, sí, fue químico. Eh, Ujú. em, entonces, pero tomé más cursos. Los jesuitas, yo creo que en todas las universidades allá, no sé aquí realmente, se puede tener un curso de estudios mayor, esos los que van hacia tu carrera, y Ujú. luego por un curso menor de estudios. Y yo entonces declaré un menor en filosofía. Claro, mira Tomé vos. varios cursos más y luego, terminando las licenciaturas, cuando tomé la decisión de dedicarme de lleno con la filosofía y dejar el camino que había pues pensado recorrer hacia pues la medicina y ser médico. Mira vos. Bueno, Sí, has tenido entonces varios, digamos, fue un camino con, digamos, con varias alternativas, ¿no? Es que como muchas veces se piensa en el imaginario social que uno desde que sale de la preparatoria, como le dicen allá, acá del secundario, con una idea de lo que quiere estudiar. Bueno, muchas veces no es así y lo que me parece interesante resaltar es que dejaste, digamos, llevar por ese camino que era lo que realmente te apasionaba. Y ha salido muy bien. sí, sí. Eh, es un poco irónico o curioso. En parte, mi deseo de ser médico era tener una posición social importante. Ujú, Que soy gay y en aquel sí, entonces yo no había salido del closet y me costaba. claro, Entonces yo quería cubrir eso, quería utilizar la medicina, el ser médico, como un escudo para claro, protegerme. exacto. Entonces cuando descubrí, De aceptación social, quizás. De, y cuando descubrí la filosofía, ya, ya yo vi la forma de llegar a aceptarme y poder utilizar pues ideas y conceptos y conocimiento para defenderme. En vez de un escudo social, pues un escudo intelectual. Y todo eso fue el asunto en qué parte. bueno.
Fíjate que me he dado cuenta últimamente de que llevo tiempo con una idea errónea, equivocada acerca del... bueno, dijiste mucho ha cambiado y efectivamente sí, mucho ha cambiado. Las cosas son mucho más abiertas con el Internet. Ujú. No es como cuando yo pues estaba en la preparatoria y con mucha confusión y miedo, ¿no? Entonces, pues uno piensa ya con el matrimonio gay en Estados Unidos, aquí en México, en muchas otras partes del mundo y tal, pues los derechos ya está todo consolidado. Y no, vemos qué No, tal no, claro. en el mundo o sea, quitaron el derecho del aborto en Estados Unidos apenas hace poco. El fascismo está en aumento, esas intolerancias y toda la cuestión trans, es todo, ahora lo veo todo muy Como un ferviente rebrote. y Sí. entonces, no sé, estar pues vigilante Sí, y claro, porque han sido, digamos, se han adquirido derechos a lo largo de las décadas, pero no tenemos que suponer que va a ser así siempre, porque, como vos decís, hay un rebrote de fascismo importante. Yo pensaba que era solo en Argentina o en Latinoamérica, pero es a nivel mundial. total, total. Ya Sí. trae varios años y bueno. Bueno, quería preguntarte también, continuando con el tema de los estudios académicos, ¿a qué se debe tu alejamiento de la academia? Pues no sé, es difícil responder bien a esa pregunta. Resumo, em, no sé dónde empezar. La academia ha cambiado mucho, al menos en mi experiencia, desde que empecé hasta hoy en día, al menos en el contexto aquí en México en que pues he elaborado como filósofo académico. Ujú. Mm, em, pide la academia pide, digamos, un comportamiento que, que a veces me pide que yo uh, uh, ponga una venda frente a mis ojos filosóficos. Lo Mm, que quiero decir es que hay una, no contradicción, pero un conflicto entre todo lo que uno tiene que hacer como académico y de forma exitosa en la academia y especialmente para el caso del filósofo. Uh, um, o sea, esto a lo mejor no se dé en otras carreras, en otros, ¿no? Así como matemático ujú. o alguien que trabaja en cómputo o algo por el estilo. A lo mejor no encuentre ese conflicto o contradicción, pero yo sí, porque estaba yo tratando, o sea, me di cuenta que tenía que vendar o domesticar mi análisis filosófico o mi cuestionamiento filosófico para que yo floreciera como académico. Exacto, sí, entiendo. Entiendo Entonces, perfectamente lo que decís. al fin de cuentas, lo que tenía que hacer me di cuenta que para que yo pudiera posiblemente algún día llegar a ser filósofo, tal y como yo tengo la imagen de un filósofo, tenía que salir de la academia. La academia me Claro, estaba, oprimiendo. bueno, estaba, digamos, ¿cuál es la palabra? Cuando das dulces a un niño, quiere que el niño te acerque, ¿no? Y le das, Ujú, no, se me va la palabra. Eh, eh, Estaba tratando de convertirme en algo que no era filósofo, ujú. ¿no? Y yo simplemente me di cuenta que no podía seguir más en ese molde de académico. Lo que la academia pide es una hiperespecialización. Uno tiene que ser esta cosa y muy, muy, muy centrado Muy, en especialista para que tenga estas publicaciones y nivel y tal y cual. Y simplemente no, me sentía cada vez más sucio
como si estuviera, bueno, a veces lo he explicado a mí mismo y también a algunas personas, a algunos amigos, como ese fenómeno de la mala fe, ¿no? Que es Sartre. Del que hablas, sí. Sí, entonces yo actuaba en mala fe, en el sentido de que yo estaba tratando de justificar mi presencia en la academia de una forma que no concordaba con mi libertad como un ser para sí, en su terminología. Es decir, Exacto. estaba yo tratando de convertirme en una cosa en sí, o sea, como una piedra, una mesa, una Claro. cosa, ¿no? Pues yo lo que soy, donde estoy y todo esto está determinado. No hay nada que puedo hacer. Esto está, si salgo, o sea, hay una serie de causas y presiones y todo eso que explican mi presencia y mi trabajo aquí. Y estaba yo buscando todo tipo de refuerzo social, explicación, justificación de factores externos para justificar mi continuada presencia en la academia. Y me di cuenta que estoy actuando en mala fe. Yo sé perfectamente bien que esta vida ya no me da vida, que no soy filósofo. En la academia soy un técnico, soy un Claro. escolar, pero no soy filósofo. Eso no quiere decir que desde que haya salido de la academia que me haya convertido en un gran filósofo, que ya puede escribir grandes tomos. No se trata de eso. Es algo sumamente personal. Para Claro, tomaste una decisión de vida importante, para mi ni salud, hablar. para mi salud mental, simplemente tenía que tomar esa decisión para sentirme mejor a mí mismo, ¿no? Y eso no quiere decir que otras personas, estoy hablando de mí, es decir, hay Entiendo, sí, sí. trabaja muy bien en la academia, hace muy buen trabajo y qué bien. Uh, entonces, Entiendo, de todas maneras, concuerdo 100% cuando decís de este fenómeno de la hiperespecialización que se vive dentro de las academias, además de las presiones de la producción dentro de lo que es la vida académica, la presión por producir, por escribir, me parece que es sumamente violenta para con el trabajo filosófico también, porque en definitiva no es lo mismo otro tipo de productos que pueden salir de otras disciplinas de la academia, que los, entre comillas, no me gusta llamarlo así, pero los productos que se esperan que salgan de un académico de la filosofía. Para mí, yo coincido con vos, la presión por lo que es la carrera académica, de los sistemas que evidentemente son globales, eh, para mí terminan haciendo muy difícil la creación libre. Y además con esto, este fenómeno de la hiperespecialización, me parece que yo veo todo lo contrario, por ejemplo, en la fonda, en tus videos, porque te veo con mucha claridad trabajar en diferentes autores, corrientes, textos, orientaciones, y es precisamente todo lo contrario que se pide en la academia. A mí particularmente, por ejemplo, a mí me ha pasado de escribir algunos papers sobre Foucault y otros sobre filosofía de la animalidad y Peter Singer, y que se me haya preguntado con seriedad, bueno, pero hacia dónde querés ir en la filosofía? Y yo me sorprendí, era un poco más joven, pero la realidad es que la pregunta era como, tenés que tener una línea de escritura, para lo que son las becas, bueno, en fin, los financiamientos, los cursos en el exterior. Y realmente me pareció muy, no sé si la palabra es violento, pero es opresivo para con la creación. sí, sí. Aunque al mismo tiempo yo agradezco infinitamente a académicos eh, que se han especializado y que son grandes expertos en Hegel o en Deleuze yo leo sus libros y si no hubiera dedicado tantos años y lectura y todo eso, no habría sacado ese libro y yo saqué mucho provecho del libro. Entonces, digo, qué bien que existen personas así y si lo pueden hacer con buena conciencia, no mala conciencia, perfecto. Claro, que Pero se sientan cómodos en ese trabajo. el problema en la academia es que un académico está rodeado por
colegas, ¿no? De filosofía, de humanidades, y todos están en la misma situación, en la misma entorno y escenario. Y es muy, muy difícil que un académico valore de forma medianamente objetiva el valor de lo que hace. Porque cuando busca alguna indicación, bueno, todos nos encontramos en una estructura académica de evaluaciones. Siempre hay evaluaciones de algún tipo, ser miembro de ciertos organismos estatales, federales, debido a las publicaciones, está el currículum, está. Entonces, hay muchos indicadores externos que dicen, vas muy bien, perfecto, aplausos, ¿no? Y los demás también están ahí en el rango. Entonces, lo que hace falta es un espacio que rompa ese entorno ilusorio. Yo conozco Como un microclima también, ¿no? tantas personas que tienen altos niveles para aquí y para allá y que son tontos y son, o sea, no quiero decir palabras feas, pero Podés, no hay problema. Estos títulos, reconocimientos, niveles y todo eso no me dice absolutamente nada acerca de la capacidad de una persona. Es muy fácil jugar con ese sistema. Entonces, el chiste es que es como una casa lleno de espejos, donde uno no ve un reflejo objetivo, un reflejo honesto, ¿no? Porque más también, en inglés tenemos un decir, tú rascas mi espalda, yo rasco la tuya, ¿no? Entonces, no quiere decir que todos sean muy cínicos y muy instrumentalistas. No, es simplemente que es un entorno muy difícil, en el que es muy difícil valorar realmente lo que tú haces. Y de alguna forma pude lograrlo, y no es que lo que yo hacía no tenía ningún valor, No, pero, por supuesto. pero De hecho, hay un montón de publicaciones, yo pude leer algunas y también creo que leí algunos de tus papers que están por ahí por internet, algunos de Peirce, pero también tenés algunas publicaciones sobre las vinculaciones entre Peirce y Foucault y el psicoanálisis también. Eso demuestra la riqueza también de tu trabajo académico, dentro del cual también podemos ver la publicación de Peirce por Fondo de Cultura Económica, que todavía no la tengo porque no la pude conseguir acá en Argentina. Que bueno, ahora en un ratito vamos a hablar de eso, pero me encantaría poder conseguirla, no la pude conseguir. Probablemente tenga que ver con todo lo sucedido también con la pandemia. Por la distribución, mucha distribución acá, por lo menos acá, se paró a partir del año 2020. ¿Sí? Recién este año en algunas editoriales están entrando cosas de otros países. Bien, también quería decirte, hablando también de la academia, enlazamos esta pregunta, creo que es una denominación global, acá en Argentina por lo menos, hay una distinción entre filosofía analítica, la tradición de filosofía analítica y la tradición de filosofía continental. Es como que se genera alrededor de estas corrientes toda una serie de, por decirlo así, de grupos académicos, en muchos casos hasta te diría que no se llevan muy bien entre sí, en algunos casos, en la lucha por las plazas de las cátedras y por las publicaciones. Yo por lo pronto veo en tu obra, tanto escrita como en la fonda, que vos no tenés ningún tipo de, digamos, no te veo fuera de esa distinción. O sea, veo que hablas con mucha erudición de ambas corrientes. Te quería preguntar qué opinas acerca de, bueno, de esa rivalidad que se genera también en la academia con respecto a esta distinción, y si te sentís más cercano a alguna de estas corrientes. Pues acabo de iniciar una serie sobre el Tractatus de Wittgenstein, así que pues ahí está las raíces de la tradición analítica. Yo creo que yo tiendo más hacia la tradición continental,
me llama mucho más la atención. De hecho, un problema que yo tenía cuando buscaba una universidad para estudiar la maestría y doctorado en filosofía en los Estados Unidos era que la gran mayoría de los programas son de corte analítica. Y simplemente no conocía lo básico, pero no me llamaba la atención. Me llamaban más la atención Kant y Hegel y los griegos y pues todo este lado de la ecuación. Pero yo creo que tuve suerte en toparme con Peirce y trabajar Peirce y hacer mi tesis doctoral sobre el pensamiento de Peirce, porque Peirce era... yo a veces he descrito la historia que da paso a esa distinción y el lugar de Peirce es muy interesante con respecto a esa historia. O sea, en el siglo XIX, bueno, con el caso de Husserl en 1900, tenemos, bueno, dos personajes, Husserl y Frege, ¿no? Vamos a decir. Y Husserl, pues, desarrolla la fenomenología y ahí, pues, tiene Heidegger y, pues, todo lo que se desprendió en esa tradición, ¿no? Y esto es conocido como la filosofía continental. Frege es, pues, el padre de la filosofía analítica con el Begriffsschrift y desarrollo de la notación algebraica, esa lógica simbólica, la revolución que lleva a cabo con eso. Entonces tenemos estos dos personajes cuyo trabajo, digamos, inicia o consolida esa distinción de esas dos tradiciones. Pues Peirce trabajaba en el mismo tiempo que Frege y Husserl. Y si esos dos están aquí, Peirce está en medio. Peirce desarrolló al mismo tiempo que Husserl un marco fenomenológico, o sea, para cuestiones metodológicas. Al mismo tiempo, al igual que Frege en Alemania, Peirce, al otro lado del Atlántico, desarrolla es un gran lógico del siglo XIX y también hace una notación algebraica, revoluciona la lógica aristotélica en una lógica de relaciones. Entonces, el chiste es que el trabajo total sintético de Peirce engloba lo que hacía Husserl y lo que hacía Frege. Entonces, Peirce es el camino que no se tomó. A eso voy. Si se hubiera tomado, a lo mejor no habría existido de forma tan acentuada esa división. Tan tajante esta distinción, claro. Es verdad, porque yo por lo menos nunca terminé de entenderlo como un pensador analítico a Peirce, cuando en realidad hay muchos que lo consideran así, pero coincido con tu erudita lectura. No podemos encasillarlo en uno ni en otro. Es interesante. Bueno, creo que es significativo. ¿Cómo? El punto con Peirce es que, o sea, la forma en que combinaba los dos es que pues tenía era un lógico, pero a morir, o sea, no podía ver el mundo si no fuera a través de lentes lógicos, sus lógicas de relaciones, que es para él otro nombre para la semiótica. Y entonces el punto es que tenía una mente como muy, muy dura, muy precisa, muy lógica. Pero el objeto de esa gran maquinaria lógica eran las grandes preguntas y cuestiones de la tradición. Entonces, el chiste es que Peirce combinó ese estilo lógico analítico, pero estudiando las cuestiones más grandes de la humanidad, ¿no? Las cuestiones metafísicas, la naturaleza de la ciencia, del cosmos, su desarrollo, la evolución, el lugar de la persona, el ser humano en todo ello. Y entonces, esta combinación, el método, digamos, con los objetos, es lo que le hace, para mí, pues una combinación perfecta de esas dos tradiciones. Bueno, muy bien. Bueno, entonces
en este sentido, y continuando con Peirce, ¿querés contarnos un poco cómo fue ese proceso de escribir el libro, de publicarlo? Pues la verdad es que yo tomé mucho del libro de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral trataba de la metafísica de Peirce. Eh, eh, uh, la idea es que hay un modelo matemático en lo que se llama la teoría del caos, que se utiliza para modelar sistemas dinámicos. Y yo, por mi cuenta, por mi gusto por las ciencias, estaba leyendo sobre todo eso, al mismo tiempo leyendo Peirce, y luego me di cuenta que este modelo es algo que modela perfectamente bien el cosmos en cuanto a las tres categorías de Peirce que especifica en su esquema metafísico. Y entonces utilicé ese modelo en la teoría del caos, de lo que se llama un atractor extraño, para explicar y en alguna medida justificar la metafísica de Peirce. Entonces, esto fue todo en el último capítulo. Y como siempre, con las tesis, hay que llenarle con paja. Entonces, lo que hice fue hablar de las diferentes ramas de Peirce para llegar a este punto, ¿no? Entonces, ya tenía todo ese trabajado. Entonces, yo diría que la mitad de este libro que publiqué lo tomé de mi tesis doctoral. Y entonces el proceso fue... yo... me tocó suerte con Peirce. Si hubiera tratado Foucault, hubiera sido más difícil que publicara un libro así en el Fondo de Cultura Económica sobre Foucault, porque Foucault muy trabajado. Claro, es un autor muy, muy trabajado, es verdad. Pero Peirce, no. Había Hay muy poco. Sí, muy poco, sí. relativamente. Sí, sí. Entonces, yo antes de publicar ese libro había traducido los escritos esenciales de Peirce en dos volúmenes, también para el Fondo de Cultura Económica. Y luego les propuse este libro porque no existía una introducción general a su pensamiento. Entonces, es algo que, pues, es el primer libro que publico realmente. Entonces, fue mi primera experiencia con todo el proceso editorial. Y todo, o sea, uno manda el manuscrito, lo revisa, lo mandan con ¿cómo se llama? Pues gente en el campo que da su opinión. Luego hay que sacar el índice analítico. Es mucho trabajo de Es luz. mucho trabajo. Y entonces, y yo lo vi como un trabajo de amor por Peirce. O sea, era, era lo pequeño que yo podría hacer para como agradecerle, porque Peirce básicamente me abrió muchas puertas aquí en México y en América Latina. Entonces fue ese libro, o sea, dar a conocer a su pensamiento era mi forma de agradecerle pues lo que me había dado, ¿no? En mi vida intelectual. Me gustó mucho esta idea que decís, que una de las motivaciones, que fue un gesto de amor. Y me parece que es un poco así, porque muchos autores que nosotros leemos aportan significativamente a nuestras vidas, ¿no? Aunque estemos en otro tiempo. Y es real, es como, me parece un gesto muy bello, esta idea de una devolución amorosa de eso que ese autor te dio en tu vida. Y sí, y si uno conoce la vida de Peirce, murió en la penuria las últimas 2 décadas. Vivía sin un trabajo seguro, padecía neuralgia facial, creo trigeminal, algo por el estilo, un dolor horrible en los nervios de la Terrible. cara. No lo sabía. Y tomaba cocaína, ¿no? Para que pudiera trabajar. Y aún así trabajaba hasta su último día y
Entonces, y yo que tenía pues un puesto como investigador y un ingreso seguro y todo eso, pues casi lo veía como una responsabilidad, ¿no? De que pues yo tengo lo que él no tenía y pues lo mínimo que puedo hacer es eso. Y pues sí. Bueno, muy bien. Bueno, pasamos a una pregunta que es, que te la habrán hecho muchas veces quizás, pero me parece que es clave, que es, ¿por qué fundaste la Fonda Filosófica? Es un canal que existe desde hace muchos años, ¿no? Ya hace más de 10 años, si no me equivoco. Y si te sigue sorprendiendo al día de hoy, más allá de las motivaciones que te llevaron a iniciarla, si te sigue sorprendiendo la respuesta del público y el alcance que tuvo. Subí el primer video en agosto de 2011, así que ya tiene 11 años. 11 años. Justamente. Voy a responder la pregunta hablando no de mi motivación inicial, sino de mi motivación actual. Que la fonda es principalmente para mí. No lo hago para nadie más. Al principio lo hacía para mis alumnos, porque los temas, el contenido de la fonda era, como dijiste en sus cursos que daba, filosofía política y estética, si uno revisa cronológicamente todos los videos, los primeros 40 son sobre estas temáticas. Y lo hacía para mis alumnos. Y yo conocía muy bien estos temas, llevaba muchos años dando esos cursos. Y especialmente yo diría que con la serie que acabo de terminar sobre Spinoza, la ética de Spinoza, ya esto inicia una nueva época en la motivación para mí de la fonda. Lo que yo hago ahora lo hago para que yo consolide mi conocimiento y para que es para mí, simple y sencillamente. Yo soy mi público y estoy enseñándome a mí mismo. El proceso de elaborar había leído la ética de Spinoza, conocía su pensamiento, pero no lo conocía a fondo. Entonces el proceso de llevar a cabo esa serie, pues implicaba mucha lectura y reflexión. Y entonces lo que hago ahora es simplemente compartirlo. Y si a alguien no le gusta, pues no pasa nada. No, esa es una razón por la que no tengo publicidad en mi canal, no estoy en esa dinámica. Que entiendo, o sea, muchos jóvenes que están buscando pues un ingreso, necesitan pues... Sí, hoy por hoy muchos jóvenes aspiran a ser youtubers, por ejemplo, streamers o, digamos, creadores de contenido, pero bueno, vos en el ámbito de lo que es, también hay muchos divulgadores de filosofía en redes y en medios digitales, y creo que sin ninguna duda vos fuiste uno de los primeros estamos hablando de más de 10 años, fuiste uno de los primeros en encarar una divulgación en un medio de la web, ¿no? Por lo menos estoy casi segura que uno de los primeros, por lo menos en castellano. Bueno, el primero fue un argentino, de hecho, ese Feynman, sí. José Pablo Feynman. Sí, yo Sí, lo sí. quiero mucho. A Feynman lo perdimos hace poco. Bueno, él en realidad tenía él tenía un programa en un canal de televisión, que era el canal Encuentro, el programa Filosofía Aquí y Ahora, que tuvo varias temporadas. Creo que de José Pablo se fue subiendo a internet sus programas, pero en un principio era una producción televisiva, ¿no? Con fines televisivos. Entonces vos, bueno, lo viste antes de, digamos, cuando comenzaste la fonda o cuando estabas comenzando. Sí, claro, vi sus videos y
quizá dos más por ahí en español. Pero la verdad es que no me importaba mucho porque, o sea, era para mis alumnos. Yo simplemente no pensaba, intelectualmente sabía que el Internet pues estaba en todas partes, pero eso era para mí, pensaba que únicamente mis alumnos Claro, y, y entonces por eso no tenía ninguna presión económica ni ninguna presión egoísta o social, ¿no? De que se plasmara bien o algo por el estilo. Simplemente era información pero luego agarré un fuerte gusto por el proceso, ¿no? De hacerlo. A mí no me gusta nada volver a ver uno de esos primeros videos por la calidad. No, es muy... te iba a hacer una pregunta justamente en vinculación a lo técnico. ¿Tenés alguien que te ayude con la producción de los videos? No, solo yo. Siempre, Impresionante. y siempre. Entonces, claramente te opones sos el claro ejemplo en contra del prejuicio de que los filósofos, escritores o intelectuales se llevan mal con la edición y la tecnología. Mm. Vaya, ¿qué puedo decir? Es que me gustan las computadoras. Yo en el último año de la preparatoria, yo con 17 años de edad, convencí a mis padres a comprar la primera Mac que había salido al mercado. La primera que tenía, o sea, antes había pues cosas de puro código, ¿no? O sea, la primera computadora con iconos y con mouse. Y costó como $3,000. Mi madre Wow, no entendía, o sea, ¿para qué sirve una computadora? Y ahora ella tiene su laptop, su iPad claro. ¿no? ¿Cómo y, cambió todo tan rápido? y entonces yo desde muy joven pues me gustaban las computadoras y toda esa cultura. Entonces, sí, me costó mucho aprender todo la cuestión técnica del lado de la iluminación, audio, el video, los códigos de Internet, YouTube, cómo distribuirlo y esas cosas. Entonces, sobre la marcha he ido mejorando. Claro, claro, Pero lo cual no me imagino que habrá implicado horas y horas de preparación, porque es un tema todo lo que mencionas, como decís, no solamente la parte, me imagino, de hardware, ¿no? Como quizás lo que debe ser el soporte con el que grabás, sino también fundamentalmente la edición. eso es lo más fácil. Lo más tardado y lo más difícil es escribir el guión. O sea, todo lo que voy a Claro, decir. Ahora estoy tardando, yo quisiera un máximo cada dos semanas, o sea, subir un nuevo video cada 2 semanas, pero últimamente ha sido cada 3 semanas. Y es que estoy tratando de terminar un libro que últimamente en los últimos días ha avanzado mucho, de una guía de lectura a la obra maestra de Gilles Deleuze, qué diferencia bueno. y ¿Diferencia y repetición? diferencia y repetición. Estoy por terminar, ya he avanzado mucho. Es una guía de lectura, entonces básicamente es como lo que hago en la fonda, pero sin animaciones y con mucho más detalle. Desde Sí. ya que espero que llegue a Argentina. Espero que Bueno, llegue a Argentina. pues Es, me gusta mucho este autor también. Bueno, yo personalmente me dedico al pensamiento de Michel Foucault, y bueno, ha sido una figura también importantísima, sí, sí. colega, cercano. Este año es el 50 aniversario de la publicación del Antiedipo de Deleuze y Guattari. Tenés Y el razón. prefacio, al menos en la edición en inglés, Foucault escribió un prefacio, un prólogo, y en él decía, ese es el primer libro de ética que se había escrito en Francia en mucho tiempo. Y esto es algo que hoy, de casualidad, me topé con eso, lo volví a leer y luego me di cuenta, es muy, muy apto que Foucault dijera eso, porque el tema, digamos, de alguna forma se podría decir, como el mismo Foucault menciona en su prólogo, el tema de ese libro es cómo nos convertimos en pequeños fascistas. Y Uh, muy actual también. y, y
o sea, la pregunta es una que el mismo Spinoza, quien escribió un libro que se llama La Ética, y por eso me di cuenta, claro que es el primer libro de ética que se ha escrito aquí en muchísimo tiempo, porque la pregunta de Spinoza es, ¿cómo es que el hombre lucha por su servidumbre como si fuera su salvación? ¿No? ¿Cómo es que mucha gente hace cosas que están claramente, francamente, contra sus intereses reales? Entonces, Y más primarios, intereses más básicos, sí. o sea, se esclavizan pensando que es su salvación. ¿Qué es lo que puede dar cuenta de eso? Spinoza tiene una respuesta interesante en su obra maestra ética y también Deleuze y Guattari en su obra El Antiedipo, que es una obra de ética, como dice Foucault. Bueno, entonces esperaremos con ansias tu trabajo de guía de lectura sobre diferencia y repetición. Que nuevamente, si no, yo creo que se va a poder conseguir y si no, quizás lo pida con envío. Lo pida con envío. Bien, bien. Bueno, Darin, también quería preguntarte, con respecto a, vos afirmaste en una serie de videos que estabas llevando una dieta vegetariana o vegana, si no me equivoco, y dijiste que esto tenía una motivación filosófica. ¿Qué lecturas o qué autores y motivaciones filosóficas te llevaron a esa decisión también primariamente ético-política, ¿no? Pues tú mencionaste al autor. Ay, se me va su nombre. Peter Singer. Peter Singer. Peter Singer. Él escribió un libro que se llama Liberación Animal en 1975. Y hace años lo encontré de casualidad, no recuerdo, pero tenía la curiosidad por saber cuáles son las bases filosóficas a favor de esa, pues, no sé, veganismo, derechos de los animales o no sé qué. Entonces, de pura curiosidad, pues me puse a leerlo. Y cuando terminé, dije, estoy totalmente de acuerdo con sus argumentos. No, o sea, yo traté de contraargumentarlo y no podía. Dije, estoy totalmente de acuerdo. Claro. Y dije, lo mínimo que puedo hacer es tratar de vivir de acuerdo con esas nuevas creencias. Entonces, básicamente lo que dice es, son tres motivaciones. Uno, y el menos, para mí, el menos importante es la cuestión de salud. O sea, simplemente es más saludable reducir el consumo de carne, ¿no? Luego está la cuestión del tratamiento ético de los animales. La mayor parte, si se trata de Estados Unidos, si se trata incluso aquí en Jalapa, en los supermercados, y uno compra pollo, carne, hecho, o sea, viene de un, ya paquetado y todo eso con el plástico, viene de un sistema industrial de ganadería que trata a las vacas, los puercos, los pollos, están en condiciones deplorables, sufren mucho y hay toda una discusión de la cuestión ética. O sea, el animal no es un ser humano, no es inteligente, bla, bla, bla. Y él responde todas esos argumentos de la gente que dice que, en fin. Y luego el último motivo es el impacto de todo eso en el medio ambiente y el cambio climático. O sea, nada más lo que están haciendo, arrasando con los bosques y junglas en las Amazonas, ¿no? De agua, consumos de recursos, todo eso para que tengamos una hamburguesa barata en Burger King, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea que yo también llevo ya hace varios años una dieta basada en plantas y la motivación también fue filosófica porque me topé con un seminario, en principio con un seminario que se hacía en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, sobre la animalidad en cuestiones metafísicas, éticas y literarias también, era en ese caso. Y creo que por suerte ha habido, por lo menos hablo de mi país, ¿no? Acá en Argentina, un avance
de producciones académicas en torno a la cuestión de la animalidad, desde la filosofía, desde el derecho, desde la antropología, y creo que tienen, digamos, una lectura muy acertada y muy actual de esto que vos decís, ¿no? De la producción masiva de vida para dar muerte, y fundamentalmente de las diferencias, digamos, que tiene que ver, que toca de lleno el corazón de lo que es el capitalismo en el que vivimos, ¿no? Esta instancia de maximizar ganancias, ¿no? A cualquier costo, y que en definitiva ese mismo sistema de explotación animal y también del medio ambiente eh, habla también del vínculo humano con todo viviente, ¿no? También con buena parte de los vivientes humanos. Claro, claro. Eh, También pensaba, y me parece que ha quedado más en evidencia a nivel mundial, que ese sistema no se puede seguir llevando a cabo porque tiene también una conexión, y lo ha demostrado ser, por ejemplo, la pandemia de COVID-19. ¿Qué opinas de esto? Es decir, cómo estos sistemas de explotación de los animales que terminan socavando también el medio ambiente, también van a traer consecuencias de gravedad para nuestra propia especie, ¿sí? Que en realidad, éticamente, por lo menos en lo personal, no creo que debería ser eh, el primer argumento para no hacerlo. El primer argumento tiene que ser la ética para con los otros vivientes animales y con el medio ambiente. Pero incluso para los que son detractores de estas ideas, hay una cuestión inminente que nos acecha, que es el cambio climático, la contaminación y ahora también las pestes, ¿no? Sí, pero para mí la preocupación con otros seres humanos, o sea, es que también, igual que los animales, una buena parte de los seres humanos vivientes en la Tierra también están en sistemas que degradan, que oprimen, que lastiman, que joden al cuerpo y al espíritu del ser humano. Entonces, y aparte tenemos todo el sistema de lo que hacemos a los animales también afecta a los seres humanos. Entonces, vaya, o sea, hay sufrimiento suficiente como para repartirlo en todas partes y de diferentes fuentes. Uh, es muy, Totalmente. sí, es muy difícil. Es por eso que me llama mucho la atención el pensamiento de Adorno en los últimos. Adorno es realmente o sea, el autor con Horkheimer de la dialéctica de la ilustración, razón instrumental, y llegando a la dialéctica negativa y todo el análisis de las estructuras y aparatos de dominación en nuestra sociedad, tanto físico, material, como intelectual y cultural. Entonces analiza bueno, su razón de ser, digamos, en su análisis es, a fin de cuentas, como dice, toda verdad tiene como condición dar una voz al sufrimiento. Entonces, y eso esto influye, digamos, en lo que yo hago y pienso actualmente en filosofía. Empecé esta serie sobre el Tractatus y dije, ¿puedo darme el lujo realmente? Cuando hay tanto sufrimiento y tanto análisis que hace falta de lo que está pasando y o sea, entre pandemia, fascismo, cambio climático y guerra en Ucrania con amenaza de cuestiones nucleares, realmente puedo darme el lujo de estar hablando de esta extraña obra que se llama el Tractatus Lógico-Filosóficos. Lo pensé mucho. Mm. Luego me di cuenta que Wittgenstein, pues, no es que Wittgenstein escribiera eso en uno de esos grandes salones de la Universidad de Cambridge, ¿no? Lo escribió No, en las claro. trincheras de la Primera Guerra Mundial. Se enfrentó con lo peor que el hombre puede hacer al hombre, y con la muerte, con la destrucción y la catástrofe. Eh, yo creo que hay algo valioso ahí. Pero en general,
yo no puedo, vaya, o sea, mucho, si yo me pongo a investigar, buscar en internet, no sé, entrevistas, eh, tanto de la tradición continental como de la analítica, veo tantas cosas que reconozco como ejercicios cuya finalidad no es más, en mi juicio, ¿no? Ujú, No está resolviendo problemas reales de este mundo, está metido de forma sin cuestionar un sistema de producción aliado al neoliberalismo, a exigencias internacionales abstractas y vagas que no tiene cara de nadie, ¿no? Y nadie cuestiona, nadie pregunta, ¿por qué estoy haciendo eso? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el punto de todo esto? Eh, Ojalá yo tuviera más nivel analítico, nivel de pensador, que ahora tengo esta libertad, esta real libertad, ¿no? No, hay muchos que lo están haciendo dentro de la academia, no digo que no. Pero en mi caso en particular, es algo que me pesa mucho, ¿no? Esta cuestión de que yo tengo tantos privilegios en la vida, no tengo que preguntar por de dónde viene mi comida mañana, de dónde viví. ujú. Entonces, siento mucha responsabilidad con respecto a este país, México, que me ha dado tanto, y el mundo en general. Entonces, vaya, entonces las cosas que voy sacando en la fonda, puedes tener la seguridad de que tienen detrás de ellas, pues, es esa preocupación y pensamiento que acabo de expresar. Bueno, qué profundo, me toma, realmente me dejas un poco sin palabras. Creo que coincido, pienso que la filosofía es una tarea que tiene una gran responsabilidad social, pero que efectivamente muchas personas pueden llevarla a cabo sin este cuestionamiento que vos mencionabas. En ese sentido, a mí me gusta y me dedico a la filosofía de Foucault porque creo que Foucault también consideraba a la filosofía como cuya tarea principal era realizar una ontología de nosotros mismos, ¿no? Es decir, como una tarea crítica, de hecho por eso se inscribe, para sorpresa de muchos, en la línea kantiana, ¿no? En el sentido de que la filosofía es crítica, ¿no? Eh, y coincido con vos y más allá del enorme trabajo pedagógico que haces en la fonda, siento un enorme cariño y admiración hacia vos por ese sentimiento de responsabilidad ética que tenés en tu trabajo como filósofo. Y en ese sentido, retomando la distinción de Nietzsche, que vos un par de veces supiste utilizar, entre filósofos legisladores y filósofos obreros, creo que tu trabajo en la fonda es el trabajo de un filósofo legislador. Porque sentaste un precedente, lo seguís haciendo, pero lograste lo fundamental, me parece, que es la filosofía, que es transformar el pensamiento y la vida de otros. Y creo que eso te lo deben quizás decir, me imagino, en la llegada, en el público de la fonda. Y Mm, eso no tiene, no hay ningún rédito económico que se pueda comparar con eso, ¿no? en Ni absoluto. académico. Sí, sí. Um, uh, Muchos piensan que yo dejé la academia, la universidad, para que me convirtiera en youtuber, pero había llevado muchos años, 10 años, 11 años, haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Uh, pero ahora sí veo con mucho más claridad que hago mayor bien dedicándome a esto que a un trabajo netamente académico. Um, Ay, iba a decir algo, se me fue. Los legisladores, obreros, dijiste. eh, Ay, se me fue. Te ayudo, te hablaba de
justamente de la gratitud y de esa transformación que lográs en el público, que es el mejor regalo que puede traer este trabajo en la fonda. Ahora sí recuerdo, gracias. Había lastimado mi espalda hace como 3, 4 días, levantando algo de forma estúpida. Y ya estaba buscando pues videos en YouTube acerca de cómo fortalecer la espalda inferior, lumbar. Y uno que decía que era como fisioterapeuta, algo por el estilo, pues empezó el video con no sé cómo se dice en español, decía arriba, disclaimer alert. Sí, se dice, yo lo entiendo así igual, como disclaimer, sí. Y sí, entonces decía, esto que le voy a enseñar, no, o sea, yo no te he diagnosticado, hay que ir con su médico profesional y no sé qué, yo no tomo responsabilidad de lo que... Y me quedé viendo eso y yo me pensaba, ¿qué tal si yo pusiera algo así en la... Un disclaimer alert. Disclaimer alert? Que obviamente no tendría sentido, no tendría sentido. O sea, a lo que voy es, ¿qué es lo que hago para este público que ve mis videos? Si fuera, yo puedo ver 2 casos en los que ese disclaimer alert tendría sentido. Uno, en el caso de la medicina, ¿no? Donde este consejo podría hacer daño a tu cuerpo, ¿no? Entiendo. Otro, no en el caso, bueno, a lo mejor uno pensaría, pues, no, la filosofía no trata del cuerpo, sino del espíritu. Pero hoy en nuestra sociedad eso es el terreno del psiquiatra, del psicólogo, ¿no? Entonces, videos que tendrían que ver con esa cuestión, pues también tendría que poner un disclaimer alert, ¿no? Entonces, menciono esto porque luego la pregunta es, entonces, si la filosofía no trata ni del cuerpo ni de la mente, entonces, ¿de qué? Lo estoy pensando y, de hecho, esa es la primera vez que lo menciono, lo voy a mencionar en tu programa. Bueno, muchas gracias por la primicia. Voy a empezar un nuevo tipo de video en la fonda, un segmento que voy a llamar Ando Anotando. Entonces, rima, ¿no? Sí, sí. Ando Anotando. Y la idea es que el otro día estaba leyendo y pues subrayé algo y dije, a mí me gustaría compartir eso con los comensales de la fonda, pero no era para un video de 25 o 30 minutos, era para 4 minutos, 3 o 4 minutos. Entonces dije, sería interesante entonces juntar 5 o 6 pasajes que subrayo en mi lectura de diferentes libros, de diferentes tipos, y como compartirlo y comentarlo brevemente, así como quizá un bocadillo, ¿no? Como siguiendo con la metáfora de la fonda, para irlo pensando y tenerlo así como... Y esto que estoy comentando ahorita, del disclaimer, va a ser uno de esos. Va a ser digamos, a ver, pero ¿te gustaría agregar un disclaimer en esta nueva serie o...? No, simplemente eso va a ser uno de los... Bueno, no es algo que encontré en un libro que subrayé. Lo encontré. Entiendo, pero va a formar parte de esa serie. Sí, va a ser una de las cosas que trato, digamos, en el primer video de Ando Anotando. Una de las cosas que Excelente. en mi experiencia de leer libros o incluso en este caso de ver videos. Y entonces por eso no lo tengo bien trabajado todavía. Pero al fin de cuentas, volviendo a la cuestión del público, es algo que me conmueve mucho. Y como dices, con toda la razón del mundo, no vale ninguna cantidad de oro y de privilegios sociales y tal. Es algo profundamente gratificante saber que uno influye de forma positiva en la vida de otras personas.
problema que siempre he tenido en la fonda es definir el público. Ujú. No sé, puedo dar vueltas sobre una idea abstrusa de Spinoza y esto le va a interesar a cierto porcentaje de los comensales, pero no la mayoría. Y así va a ser con casi todos los temas. Claro, Y dije, pero como te había dicho al principio, ahorita lo que hago, lo hago por mí. para vos. Mm, Sí, y el chiste es, lo que no quiero que pase es que haga un video popular, por ejemplo, sobre Zizek o Foucault, que tiene muchas vistas. Y no quiero que esto esté ligado a cuestiones económicas en YouTube y monetización y esas cosas. Porque si de repente quiero hacer un video sobre Duns Scoto, sé que va a tener muy pocas vistas. claro. Y eso voy a decir, pues entonces YouTube no me va a pagar tanto este mes como entonces posiblemente no haría el video sobre Duns Scoto y eso es lo que no quiero. Claro, que no te condicione también mismo la lógica de este tipo de plataformas. Mm. Así es. Entonces, me siento muy... La gente en comentarios y correos que me mandan me agradecen, pero yo también soy muy agradecido con ese público que me ha dado un fuerte pues sentido, ¿no? En mi vida, ahora en esta nueva etapa de vida, aunque haga los videos por mí principalmente, no, la fonda obviamente no sería lo que es sin ese público. Entonces estoy muy agradecido por ese público. Y te aseguro que tu público también, del cual formo parte, estamos muy agradecidos. Gracias. Bueno, finalmente terminar con dos preguntas que son cortitas. Mm. Una es si hay algún autor argentino, ya sea de literatura o filosofía, que te guste, que hayas leído. Julio Cortázar. Es que Rayuela me parece una joya. Hace como 6 meses terminé de leerlo nuevamente y me fascina. Mm. Voy a pasar a... Confieso que lo leí en su traducción al inglés. Ujú. No lo tengo en español. Puedo ir a comprarlo. Um, este, pero sí tengo una antología en español de cuentos que quiero leer. Pero me gusta mucho Cortázar, la Mm. verdad. Sí, es un gran autor, coincido, coincido. O sea, es muy común, pero bueno, así es. No, pero de lo que es el canon, eh, bueno, de los más trabajados, de los más conocidos a nivel mundial de Argentina, en general no hay tantos nombres, ¿no? Pero algunas, a mí por ejemplo me sorprende cuando leo algunos autores, a ver, porque mayormente la academia debe suceder también en México, en Estados Unidos, los programas de la carrera de filosofía tienen un enorme tinte eurocentrista, ¿no? Por todo lo que significa la tradición. Y me sorprende cuando encuentro referencias a autores argentinos o latinoamericanos en autores de estos, de la tradición eurocéntrica, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando Foucault menciona a Borges en el prefacio de Las palabras y las cosas, que son esos momentos que por lo menos cuando yo lo leí por primera vez fue como disruptivo, ¿no? Como el Borges con el que culturalmente acá todos nos criamos como que, bueno, desde la niñez, como leyendo cuentos de Borges, ¿no? Estaba hablando de ese Borges. Eh, Así que por eso quería preguntarte. Eh, Oye, Bioy Casares es argentino. uh-huh. Sí, 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 sí. Es argentino. Sí, creo que sí, sí. Yo siempre lo leí como argentino, ahora quizás. Ajá. Pero Hace, sí, 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 porque sí, sí, sí. hace poco leí La invención de Morel, que me gustó mucho. Me gustó mucho. También es Entonces, buenísimo, sí. lo leí porque Borges y también Octavio Paz, aquí de México, los dos Uh-huh. dijeron que era una novela perfecta. Y yo dije, pues, a ver, Hay ¿cómo? que leerla. Y acabo de terminar también de leer Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, un cubano, escritor Esa cubano. no lo conozco. ¿Qué tal? Impresionante, me encantó.
me dejó su capacidad de descripción, la propia historia, me atrapó, me encantó. Entonces, Lo voy a buscar, lo voy a sí, buscar. Quizás es más conocido, yo no lo conozco, no descarto que sea conocido acá en Argentina, pero no escuché. muy bien. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Y bueno, Darín, para finalizar, pregunta más personal y un poco más lúdica, es si vos pudieras elegir un filósofo de la tradición, filósofo o filósofa de la tradición, para compartir una cena y una conversación, ¿a quién elegirías? ¿Y por qué? Pues si fuera una cena, o sea, una cosa es una cátedra, una cosa es dar clase, una cosa es ir a asistir a una clase de un filósofo, otra cosa es Ujú. cenar. Sí, 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 es completamente diferente, sí. Yo creo que sería Schopenhauer. Schopenhauer es de los pocos filósofos que realmente da gusto leerlo, o sea, sin duda entre los alemanes, ¿no? Como decía Nietzsche. Schopenhauer tiene un estilo maravilloso. Entonces, su persona es un poco... Schopenhauer escribe cosas maravillosas sobre la compasión. Me parece, o sea, el tratamiento incluso de los animales y el papel de la compasión y todo eso, pero es como un típico filósofo, no vive de acuerdo con sus convicciones. Era una persona pues adinerada, trataba medio mal a la gente, tenía una personalidad así, pesimista, como de fama. Y sin embargo, me encanta leerlo, sus aforismos, sus ensayos. Entonces, yo supongo que sería genial escucharlo en una escena discursando sobre algún tema que surgiera. Hay una frase que me gusta mucho de Schopenhauer. Son 4 palabras latinas que Ujú, tuvo un pleito con una señora, con una casera o algo por el estilo. Había, creo que una empleada suya que supuestamente lo había tratado mal y ella le demandó. Tenía un pleito con ella que no ujú. desaparecía. Y ella de repente muere por alguna razón, un infarto, qué sé yo. Entonces, él escribe en latín, eh, obit anus, onus habit. Obit anus, habit onus. Entonces, lo que significa es interesante porque son solo 4 palabras y son variaciones cada palabra con la otra. Obit quiere decir morir, anus quiere decir, pues, esta vieja, ¿no? Una Ujú. vivo. Uh, obit anus, habit significa se fue. Onus, un onus es una carga, es un problema, es algo, ¿no? Entonces, la vieja muere, el problema se va o desaparece. Entonces, ese es un ejemplo uh, no sé, de su calidad así como chistosa de conversación y cosas por el De estilo. personalidad también, claro. Sí, esas anécdotas sobre, si pudiera escuchar a Schopenhauer, creo que me gustaría escuchar sobre renegando sobre las clases asistidas de Hegel y sus pocas concurridas clases. Es una muy buena lección, Darín, es una muy buena lección. Así que Entonces, bueno, eso no quiere decir que la filosofía de Schopenhauer sea mi favorita, no. claro, no. Simplemente con quién cenarías si te gustaría conversar y escuchar. Eso es, eso es. Bueno, Darín, muchas gracias. Tengo
enorme agradecimiento para con vos por tu generosidad, tanto en acceder a la entrevista como durante la entrevista. Te agradezco muchísimo. Y bueno, básicamente después te voy a pasar el video, espero que te guste y bueno, te agradezco y voy a seguir viendo y vamos a seguir viendo tus videos y tus producciones en la Fonda. Pues muchísimas gracias por la invitación, me lo pasé muy bien y espero que ya pronto pueda reanudar ese viaje a los países que faltaban, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Claro, faltaba la parte más sur, digamos. Bueno, entonces felices vamos a estar de recibirte. Estamos en contacto. Muy bien. Darín, que tengas un buen día. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.